Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Bueno, muy bien amigos, gracias. La palabra yoga significa unión, reintegración. La palabra nidra significa sueño. Entonces vamos a tratar de reintegrarnos a través del sueño. La mayoría de las personas tenemos la idea de que los seres humanos nos distinguimos de los animales por la capacidad que tenemos de razonamiento. Pero si nosotros analizamos realmente, nosotros, los seres humanos, en la forma de educación que llevamos, no razonamos, memorizamos las cosas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que no tenemos mucha diferencia con los animales porque solo repetimos parámetros y esquemas que nos condicionan el lugar y la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Ahora, en ese sentido, por ejemplo, siempre he visto que si quieres desarrollarte espiritualmente, tienes que hacer todo lo contrario de lo que hace la mayoría de la gente. Por ejemplo, la mayoría de la gente es egoísta, por ahí no va el camino espiritual. La mayoría de la gente se intoxica, por ahí no va el camino espiritual. La mayoría de la gente está apegada a la sexualidad, por ahí no va el camino espiritual. La mayoría de la gente busca el lucro, por ahí tampoco va el desarrollo espiritual. Entonces, cuando tú te das cuenta de ello, ubicas que también, por último, la mayoría de las personas piensan que hay que razonar, hay que hacer pensamiento lógico, racional, y desde mi perspectiva, en mi experiencia como meditador, me he dado cuenta que aprendo más cuando dejo de pensar, cuando dejo de razonar. Entonces entro en un estado en el que de pronto, más que por razonamiento, por intuición, como que mi mente se vuelve receptiva de información más sutil. Entonces no necesito razonar, necesito abrir mi mente y me sintonizo con frecuencias diferentes, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, creo que el Nidra Yoga trasciende el proceso del mero pensamiento racional y entraría, si estamos hablando del yoga del sueño, entraría a transformar parámetros desde el subconsciente, ¿sí? Desde el alma, desde la jiva, ¿no? Eso es bien claro y estamos como coincidiendo, ¿no? Porque sí, de hecho, estamos como educados, como tú dices, a solamente, ¿cuál es la palabra? Repetir. No solo repetir esta práctica, sino el concepto científico que es de... Estamos condicionados a seguir. Buscamos solamente como empirismo, somos empiristas, ¿no? Ese es el concepto. Solamente creo en lo que mis sentidos pueden percibir. Lo que toco, lo que veo. Ajá. Ese es el empirismo, ¿no? Y exactamente el yoga nidra entra no dentro de la línea del empirismo, que es una línea de aprendizaje ascendiente, ¿no? Yo voy comprendiendo poco a poco y entonces mi inteligencia es mayor. Esta línea del yoga es una línea que más bien es una línea que va descendiendo. Este conocimiento, precisamente uno tiene que abrir el corazón para que pueda penetrar este conocimiento. Y eso requiere muchas veces abandonar, claro, ¿no? Todos estos conceptos cuadrados donde nos han educado, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que, por ejemplo, es muy condicionante la sociedad en la que vivimos. Y de ahí que es evidente que si tú naces en una cultura, en una familia católica, o naces en una familia budista, o naces en una familia islámica, vas a crecer con una tendencia más específica, ¿sí? Entonces, en realidad, tú no creas la realidad que tú vives, te la condicionan. ¿Sí? Entonces, desde el momento en que naces ya estás condicionado por tus padres, por la familia, por la sociedad. Pero ¿en qué momento realmente una persona es libre? ¿En qué momento se da la oportunidad de liberarse a sí mismo? Me parece que en el Nidra Yoga vas a tener la conciencia de tus niveles subconscientes y
esa sería una oportunidad de modificar los parámetros que te han estado manipulando siempre. ¿Sí? Claro, claro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se practica el Nidra Yoga? Pues Nidra Yoga principalmente te digo Es una meditación, una meditación, pero una relajación profunda, por así decirlo, muy profunda, dirigida. Solamente necesitas tener como un espacio donde puedas sentirte bien, donde puedas sentirte recostado, por así decirlo, es como lo más ideal, una posición de yoga, boca arriba, ¿no? Y es decir, estaríamos en lugar de, a diferencia de las meditaciones normales, que estamos por lo general en flor de loto, claro, que la mayoría de las gentes asocia meditación con flor de loto, en el Nidra Yoga se hace en la postura de Savasana o la postura del cadáver, es decir, así es. Acostado. ¿Con qué razón? ¿Por qué razón? Puede ser en Suavasana o Padmasana, flor de loto, puede ser en cualquiera de esas dos, pero de preferencia relajado completamente, recostado completamente, porque en flor de loto tienes como cierta tensión, claro, tensión en el cuerpo. Cuando estás recostado estás totalmente relajado y eso es lo que se busca, penetrar, ¿no? en este sueño profundo sin dormir, ¿no? Entonces esta relajación muy profunda, esta meditación muy profunda, tiene que ser en un lugar bien ventilado, ¿no? Agradable, principalmente que esté limpio, ¿no? Si lo puedes hacer en tu cuarto ya con una experiencia previa, se puede practicar incluso solo, ¿no? Claro. Pero sí se necesita como tener cierta dirección, ciertos parámetros que nos pueden ayudar a realizar esta práctica. En tu caso, ¿cuáles han sido los beneficios mayores que has recibido al desarrollar esta práctica? Los beneficios mayores que yo he recibido son una tranquilidad, no digamos ociosa, sino una tranquilidad en mi vida cotidiana, ¿no? Sí, porque dejé de... Mi carácter, personalmente hablando, es un carácter, pues, por así decirlo, duro por la manera de vida o en los lugares en los que yo crecí, ¿no? Muy difícil, ¿no? Pues Iztapalapa, en el DF, una locura, ¿no? En la primaria ya los niños drogándose, en la secundaria, estamos hablando de primero de secundaria, niños de 12, 13, 14 años, ¿no? Con cocaínas, armas, una locura, ¿no? Muy fuerte, realmente traumatizante, ¿no? En un sentido, puede ser habitual, puede ser normal. Hay un momento en el que yo puedo ver a la gente de ese barrio donde yo crecí, que lo veo todo como normal. Sí, acaban de matar a ese cuate, ¿no? Pasaron y le dispararon a la familia, ¿no? En los diarios cada vez nos hacen ver más habitual este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en un estado personal de vida, yo me doy cuenta que mi vida ha cambiado radicalmente, como de esos ambientes, esa sintonía que como tú dices, solamente nos mantiene como en esas frecuencias bajas, ¿no? Si nos sintonizamos más para arriba, entonces el carácter, ¿no? que vamos a desarrollar va a ser totalmente distinto, ¿no? Entonces, esta práctica del yoga, ¿no? A mí me ha ayudado, ¿no? a entender pues, más hacia dónde quiero sintonizarme realmente, ¿no? Porque se necesita estar ahí. Porque en el otro lado igual uno vive buscando esta tranquilidad. Bueno, en mi caso, en el caso del niño, del joven de barrio, ¿no? Uno está buscando esta armonía de muchas formas, ¿no? En la televisión, con las novias, en las drogas, en muchas cosas, ¿no? Pero verdadera armonía yo la he encontrado en este sendero, personalmente hablando así. Entre las cosas que pude investigar, decía que por el hecho de adentrarte a esos estados profundos de conciencia relajada al máximo, se produce una mayor formación de lo que viene siendo la oxitocina, es decir, las endorfinas. Entonces entras a un estado de paz y de tranquilidad
mucho más profundo. Ahora, esto evidentemente se va a manifestar en la vida cotidiana a través de tu actitud para con los demás, ¿sí? En ese sentido, ¿qué tanta notas la diferencia de antes de que tú practicaras el Nidra Yoga y posterior a tu práctica? ¿Qué diferencia notas? Pues la diferencia fue grande, ¿no? Yo quería ser boxeador. Y te digo, por el ambiente, ¿no? Uh-huh. Y pues ahora pues terminé con los monjes, ¿no? Una vida... ¿De boxeador pasaste a monje? Claro, Ajá. ¿no? ¿Me entiendes? Vegetariano, sin cerveza, sin cigarrillos, que era lo que toda la vida, o mis amigos estaban haciendo y yo estaba ahí con ellos. Entonces, como el cambio radical al que me refiero, y no me siento para nada como fuera de la sociedad o de onda o mal, ¿no? Fíjate que cuando vivía, digamos cuando era más joven, que en la preparatoria, y que decía, ya es viernes, vamos, ¿no? De fiesta. Y llegaban los viernes y decía, ay, si yo no saliera el viernes, ¿qué haría de mi vida, no? Era como ese programa y esa programación que tenía. Y ahora veo que pues podría vivir ahora mucho mejor si hubiera conocido esto antes, así lo puedo decir, ¿no? Ya, claro. ¿no? Podría tener mayor salud, podría tener mayor, pues no sé, mayor salud, mayor conciencia, podría haber evitado muchas cosas. Sí, ahora, por ejemplo, cuando yo conocí la programación neurolingüística, alguno de sus principios es que tú puedes o debes reprogramar tu mente, ¿no? Tus valores. En este caso, la práctica del Nidra Yoga te permite hacer una reprogramación. Es decir, si estamos hablando de una sociedad condicionante, cuando se manifiesta ese estado subconsciente en tu mente, cuando ya eres consciente de esos parámetros que te están marcando, ¿los puedes modificar? Sí, pero se necesita tener como otros principios que te ayuden a fortalecer esta práctica, ¿no? Si no tenemos esos principios que nos ayudan a fortalecer esta práctica, entonces pues es más sencillo seguirte como el camarón, ¿no? Te mueves y te lleva la corriente de toda la vida. Ok, entonces en este caso que dices que el camarón se lo lleva la corriente, ¿qué tanta práctica se necesita para que, si es una relajación muy profunda, la persona no se quede dormida? Tiene que ver otra vez con el acompañante, que esté muy al pendiente, ¿sí? En este caso del alumno, no en un sentido de alumno, sino del viajero que quiere hacer como sueño profundo. Y también depende mucho de él, ¿no? Del que está intentando hacer esta práctica de Yoga Nidra. Hay un momento en esta introducción, en esta inducción del sueño profundo, en el que uno de los sankalpas también es no me voy a dormir. Claro. Y es luchar como con esa guna, ¿no? Muy bien. Vamos ya a nuestro último corte comercial y volvemos enseguida. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.